Cordial saludo. La presente actividad es la actividad 5, Estados financieros y sistemas contables, dirigido a la profesora Jenny González, presentado por las compañeras Jenny Vanessa Bolaños Ordóñez, Jessica Dayana Cerón Cerón, aquí presentes Ruth Damaris Castro Torres y quien les habla Esmeralda Díaz Gómez. Iniciamos con las etapas del ciclo contable. El ciclo contable es un proceso regular y continuado que consta de 3 etapas: la apertura, el desarrollo y el cierre. Seguidamente tenemos el balance de situación inicial. Se trata de un análisis de lo que una empresa posee y de lo que debe al empezar con su operación. También sirve para examinar el rendimiento de un negocio durante su último ciclo contable. La estructura de un balance de situación inicial muestra lo que una empresa tiene, que son los activos, lo que debe, que son los pasivos, y lo que determina su patrimonio neto. Antes de empezar la estructura vamos a hablar de los elementos que la componen. El activo son todos los recursos que le pertenecen a una empresa y que le aportan valor a lo largo del tiempo. Un ejemplo de activo corriente, ahí se dividen en activo corriente y no corriente. El activo corriente, un ejemplo es las cuentas por cobrar. El activo no corriente puede ser los vehículos. El pasivo son todas las deudas y obligaciones financieras de un negocio. También se dividen en corriente y no corriente. El ejemplo de activo corriente serían las cuentas por pagar. Y el patrimonio neto, que es el valor que tiene una empresa, es decir, los beneficios económicos que ha generado con su operación. Ahora, a continuación vamos a dar 3 consejos para tener buenos resultados en el balance de situación inicial. Primero, manejar las fuentes de ingreso de tu empresa y la forma en la que vas a financiar los gastos. Segundo, determina la capacidad de asumir las deudas y obligaciones financieras de tu empresa con los ratios de solvencia y endeudamiento. Tercero, aumenta tu capacidad de inversión en equipos e inmuebles usando mecanismos como el apalancamiento financiero. Tenemos la apertura contable. Se ejecuta al iniciarse las actividades por parte de una empresa, cuando ésta se constituye, aunque también se realiza cuando la empresa se encuentra al principio de un nuevo ejercicio económico, habiendo ya desarrollado una actividad en ejercicios anteriores. Así es, compañera Esmeralda. Ahora vamos a ver cómo se realiza la apertura contable. El asiento de apertura se hace cargando las cuentas de activo, abonando las de pasivo y patrimonio neto, es decir, que se reabren las cuentas de la empresa en el primer momento del periodo. Por ello es muy importante tener consideración las cuentas correctoras de activo, que son las amortizaciones y los deterioros. Ambas deben aparecer con el saldo acreedor. Ahora bien, vamos a ver qué es el registro de operaciones. Se trata de una documentación en la cual se contemplan todos los datos inherentes al flujo de dinero dentro de la empresa, lo que incluye tanto ingresos de dinero como egresos del mismo y las mercancías generales. También podemos ver unos tipos de registro de operaciones, entre ellos está el registro obligatorio, que trata de aquellos que son requisitos legales por lo cual la empresa debe obligatoriamente reportar información sobre las entidades gubernamentales. También vemos el registro de operaciones de tipo no obligatorio. Este registro es un elemento muy importante para saber qué operaciones tiene la empresa. Reserva el derecho de crear técnicas o reglas propias, y estas se conocen como documentación no obligatoria. Ahora bien, ¿qué es la periodificación? Es el procedimiento por el cual los ingresos y los gastos se reconocen en el ejercicio al que corresponde, independientemente de cuándo se paguen. También tenemos la periodificación de ingresos. De la misma manera, la empresa puede concertar la prestación de un determinado servicio que se llevará a cabo en un periodo de tiempo que corresponde a varios ejercicios.
Vemos ahora el ajuste previos a la determinación del beneficio o pérdida generado en el ejercicio. ¿En qué consiste esta fase del ciclo? Se trata de una corrección que se hace en la contabilidad para imputar los correspondientes ingresos, gastos, pasivos y activos en sus respectivos ejercicios. Balance de comprobación. El balance de comprobación, también llamado balance de sumas y saldos, es un instrumento de contabilidad que se utiliza para recoger todas las operaciones de una empresa, créditos y débitos, y el saldo de cada una de ellas, deudor o acreedor, para establecer así un resumen del estado financiero de la misma. El objetivo fundamental de este balance es el de servir como herramienta para comprobar que no hayan asientos descuadrados en el libro mayor de una empresa. Dentro de sus funciones está verificar que los saldos deudores de las cuentas sumen exactamente lo mismo que los saldos acreedores, de modo que se produzca un equilibrio. Verificar o comprobar que la suma de los movimientos de las cuentas en el debe sea igual a la suma de los movimientos en el haber. Resumir o sintetizar el proceso analítico que han tenido las cuentas en el libro diario y en el libro mayor, por lo que sus saldos acreedores y deudores produzcan un mismo balance, al igual que el debe y el haber. Cálculo de resultados. La cuenta de pérdidas y ganancias es uno de los cálculos fundamentales de cualquier empresa, pues es el reflejo de las actividades y operaciones realizadas por la compañía durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. Cierre de la contabilidad. El cierre contable es el proceso mediante el cual una empresa obtiene el resultado del ejercicio. Este es el resultado contable y es el que figura en las cuentas anuales de la compañía, es decir, en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Para qué se hace un cierre contable? El propósito del cierre contable es reflejar con la mayor precisión posible las partidas de un estado financiero en un periodo de tiempo determinado. Este proceso de cierre permite conocer el resultado económico del periodo y cuantificar las ganancias o las pérdidas de tu negocio. El resultado final de la cancelación de las cuentas de resultados se debe llevar a la respectiva cuenta de patrimonio. El cierre contable también proporciona una panorámica general del estado del negocio y se convierte en una valiosa herramienta para la planificación y toma de decisiones de cara al próximo año. ¿Cómo debemos realizar el cierre contable paso a paso? El proceso de cierre contable para obtener el resultado contable se realiza en la fecha del cierre del ejercicio, que habitualmente es el 31 de diciembre. Este proceso consta de varios pasos. Primero, debemos cuadrar el balance, evitando incoherencias en saldos mediante un balance de comprobación. Segundo, reorientar en la medida de lo posible las deudas de largo plazo hacia el corto, escogiendo financieramente la mejor opción. Tercero, corregir el resultado del ejercicio mediante la variación de existencias de mercancías y del estado del stock. Cuarto, verificar la contabilización y clasificación de inmovilizado, sus amortizaciones y su valoración para que sea correcta. Quinto, realizar el asiento del impuesto de sociedades después de los puntos anteriores. Y por último, cerrar el ejercicio con el asiento de regularización de ingresos y gastos. ¿Por qué es importante el cierre contable? El cierre contable es importante ya que nos ayudará a tener los datos contables de nuestra empresa cuanto antes, para poder observar el recorrido realizado durante el ejercicio contable y actuar en consecuencia. Por otro lado, si se deja de lado y se retrasa el cierre contable, puede acarrear una serie de consecuencias negativas, tales como cantidades de saldos acreedores o deudores que modifiquen nuestro balance o saldo sin cuadrar, ya sea de fondos propios o entidades financieras. Cuentas anuales. Las cuentas anuales también son denominados estados financieros. Son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la estructura económica de esta. Además, muestran el ejercicio económico de un año de la empresa. Las cuentas anuales permiten a los
inversores sopesar si la empresa tiene una estructura solvente o no y por tanto analizar si es rentable invertir en ella o no. ¿Qué documentos integran las cuentas anuales? Las cuentas anuales de una empresa están formadas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. ¿Cuál es la importancia de las cuentas anuales? De estos documentos podemos ver, entre otras cosas, la forma de financiación de la empresa y su compromiso de pago, el ratio de deuda financiera, su margen de solvencia, el coste de producción unitario, el volumen de ventas, los ingresos brutos y netos, los impuestos que paga la empresa, su estructura de costes fijos y variables, el stock de mercancías y la tasa de reposición, la depreciación de sus activos, el patrimonio neto, la estructura de sus activos y pasivos y los acreedores de la empresa.